Sí, muy buenas noches. Bien, estamos el día lunes 14 de junio, recibiendo a nuestra invitada el día de hoy en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en este ciclo de videoconferencias. Bueno, pues es un placer recibir al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, así como a la Academia Mexicana de Odontología Restauradora, a nuestro miembro activo también y presidente de una de las filiales del colegio, a la cirujana dentista especialista en ortodoncia Elizabeth Martínez Corral. Bueno, la doctora Martínez Corral, aparte de tener estudios en odontología como cirujana dentista egresada de la UNAM en 1996, también tenemos una especialización en ortodoncia en el 2008. Pero también tenemos la versatilidad de que la doctora se inclina a través de los aspectos jurídicos que tienen relación con el tema del día de hoy, y ella hace una licenciatura en Derecho en el 2006. La doctora es, mencionaba yo al inicio, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de la sección Rivera Maya, en Quintana Roo. Bueno, Liz, pues te vamos a dar la bienvenida el día de hoy, para que nos compartas no solo tu conocimiento, sino toda la experiencia que has venido teniendo durante todos estos años, y que además, bueno, la doctora, ya lo verán ustedes en su presentación, pues también tiene una labor en una institución importante, sí, de gobierno, que es relacionada con el tema de protección y regulación sanitaria, que es la COFEPRIS. Bien, Liz, bienvenida, y bueno, pues esta es tu casa. Al terminar vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas para todos los que el día de hoy nos hacen favor de estar presentes, un tema de relevancia, y haremos algunos comentarios, sí, posterior a tu conferencia. Bienvenida, Liz. Muchas gracias. Gracias por todos los que están ahorita conectados y muchas gracias por la presentación, maestro Medrano. Un agradecimiento a todo el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y un saludo fraterno a todos los que nos están viendo y escuchando por esta página oficial. Bueno, pues para no irnos o desviarnos realmente del objetivo de la plática, yo les quisiera hacer un resumen de todo lo que nosotros podemos y debemos de cumplir, pero me voy a ir paso a pasito con la finalidad de que ustedes tengan pues las mejores herramientas para poder laborar y para poder trabajar con una tranquilidad en sus consultorios, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Bueno, que todos ustedes o todos los prestadores de servicio de atención médica, especialmente vamos a hablar de nuestra rama que es la odontología, estén informados sobre la legislación sanitaria y así como los procedimientos administrativos para poder ejercer nuestra profesión, ya sea en un nivel privado o en un nivel público. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Realmente están ustedes preparados para poder recibir una visita sanitaria o cualquier tipo de visita, ya sea de alguna dependencia federal, estatal o hacienda o municipal? Hay que estar preparados y de ahí vamos a partir que todo lo que nosotros estamos realizando en nuestra actividad profesional, en nuestro consultorio, es muy importante conocer siempre los derechos y las obligaciones que tenemos, también como los lineamientos para poderlos cumplir. En eso nos vamos a basar siempre en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo va a partir de ahí. Nada puede ser juzgado, nada puede ser pedido o solicitado si no está debidamente escrito en lo que viene siendo nuestra Constitución. De ahí vamos a partir que hay una ley federal de procedimientos administrativos que es muy importante que sepamos y conozcamos que existe esta ley. ¿Por qué? Porque todos los actos de autoridad de cualquier ámbito siempre van a ser sustentados y fundamentados en esta ley de procedimientos administrativos, ¿ok? En donde vienen varios aspectos, pero aunado a eso, enfocándonos prácticamente a los lineamientos sanitarios con los que se deben de cumplir, pues viene lo que viene siendo la Ley General de Salud. ¿Sí? La Ley General de Salud fue publicada en 1984
a través de, en aquel entonces, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Ok? De ahí, pues había la necesidad de llevar un control, de llevar un registro, de llevar ciertos lineamientos para poder cumplir y poder también pedir a los usuarios y a los prestadores de servicios de atención médica que cumplieran con ciertas características o ciertos rublos. También vamos a hablar un poquito de herramienta legal que es el suplemento o la herramienta para poder distinguir los medicamentos que nosotros llegamos a tener en casa, en el consultorio y en casa, porque también hay que saber que todos en casa vamos a tener siempre una farmacia y a veces desconocemos cuáles son esos lineamientos. Pero dentro del consultorio, pues es muy importante saber que también se cuentan con estas herramientas legales. Ahora bien, ¿qué nos tiene que checar o qué nos tiene que verificar una autoridad sanitaria o en qué está fundamentado? Pues obviamente, como lo he mencionado, nada puede estar escrito en una ley y no estar prácticamente previsto para poderse realizar en alguna consultorio o en alguna dependencia, ya sea pública o privada. Y esto tiene mucho que ver que quiénes son las personas autorizadas para vigilar, controlar todo lo que viene siendo la Secretaría de Salud. Es la única persona autorizada para poder darle seguimiento a esto. ¿Ok? Acordémonos que todo lo que se beba, unta, come, lo regula, lo vigila y lo controla, pues la Secretaría de Salud. Ahora bien, ¿qué es una verificación sanitaria? Pues es un procedimiento o es una diligencia técnica administrativa. ¿Por qué técnica administrativa? Porque hay muchas cosas que desconocemos que nos deben de pedir, pero que debemos de cumplir. Y administrativo, ¿por qué? Porque todo va a estar escrito en una acta de verificación, ¿ok? Y pues, ¿qué se va a pedir? Simplemente que se cumpla con lo que marca la ley, con lo que marcan los reglamentos, con lo que marcan las normas oficiales mexicanas, obviamente. Y hay muchas normas mexicanas, pero hay normas específicas para el área de odontología, de las cuales pues vamos a hablar en un momento más adelante. Pero muchas veces, ¿qué sucede si ustedes llegan a tener una visita sanitaria? Antes que nada, deben de tener calma. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de mañana reciben una visita sanitaria, lo que tienen que saber prácticamente es si realmente es para mí la visita o es para otro establecimiento. Y ahí es donde nosotros les vamos a dar la orientación. Antes que nada, les vuelvo a repetir, tienen que tener calma. ¿Calma para qué? Pues para leer cómo viene el ordenamiento. Y es la información que vamos a dar a continuación. Antes que nada, debe de solicitar una credencial o una carta credencial a la persona que le está yendo a verificar o haciendo la visita correspondiente. Esta persona, obviamente, tiene que presentar esta carta credencial donde va a tener unas características muy específicas, ¿sí? Va a contar con el nombre del verificador, va a tener también el nombre de la persona autorizada, va a tener la fecha de caducidad o la fecha de vigencia de esa carta credencial, va a tener también un código QR donde ustedes pueden escanear para verificar y corroborar que realmente sea un verificador autorizado. También hoy por hoy en muchos estados ya están sacando algunas alertas para verificar si los inspectores o verificadores realmente son
y pertenecen a la institución. Por medio del código QR, muy fácilmente, ahorita ya hay que utilizar las herramientas electrónicas para poder distinguir si realmente es un verificador autorizado, como lo he repetido, y sobre todo que pertenezca a la institución. De ahí, ¿cuál es el siguiente punto que debemos de constatar? Que deben de llevar una orden de visita. Recordemos que dentro de las garantías individuales es que nadie puede ser molestado ni en nuestra casa ni en nuestro establecimiento sin una orden de visita. Esta orden de visita obviamente tiene ciertas características y ciertos parámetros que debemos de estar muy atentos y constatar que realmente sean los indicados a nuestro establecimiento o a nuestros consultorios, ¿ok? Estos datos son sumamente importantes y aquí es donde ustedes pueden recibir o no recibir la visita, ¿sí? Por eso les digo, 1, mantener la calma. 2, checar que realmente sea un inspector o un verificador autorizado, que esté vigente, que tenga su carta credencial con un código QR. Ustedes podrán corroborar que realmente pertenezca a la institución que les está pidiendo la información, y otro también, por lo regular, viene un teléfono de quejas y denuncias por si algún de este personal puede hacerse pasar por otra persona. También puede reportarlo porque viene el número de quejas y denuncias, ¿sí? Entonces, no se preocupen, todo sale muy bien siempre y cuando ustedes tengan esta información. Ok, estamos con la orden que les estoy comentando. Esto, si pueden ampliar un poquito más la imagen, por favor, para que puedan visualizar, gracias, en donde debe tener el nombre correcto del establecimiento, el domicilio correcto. Ejemplo, si mi consultorio dice calle Bugambilias número 19 y dice la orden calle Bugambilias número 200, obviamente no corresponde el domicilio. A lo mejor dice consultorio dental. Sí, sí es mi consultorio dental, pero mi consultorio dental se llama Consultorio Dental Sonrisas Felices y no lo trae así. Entonces ya son 2 puntos por los cuales yo tengo mi derecho de no recibir esa visita sanitaria. Después viene la fecha. La fecha es muy importante también porque obviamente no vamos a recibir una orden de verificación si la fecha ya es muy atrás o si la fecha es, por ejemplo, hoy que es 14 y la orden trae fecha del 17, pues obviamente no tienen por qué recibirla porque no está dentro de la fecha, ¿ok? El otro punto también no menos importante es lleva un apartado de todas las disposiciones legales o el fundamento legal, y es a lo que les decía, ¿no? Que en qué está fundamentado para que yo pueda irte a verificar. Obviamente, como punto número 1, nuestra Constitución, luego los reglamentos, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, las normas oficiales mexicanas y también la Ley General de Salud. ¿En qué artículo se basa para poder yo realizar o ir a hacer esa visita? Posteriormente viene el objeto y el alcance. También eso es muy importante que ustedes conozcan por qué el objeto y el alcance. ¿Con qué objeto viene a verificarme? ¿Qué me va a hacer o qué me va a visitar? ¿Sí? ¿Hasta dónde me puede verificar o hasta dónde me puede hacer la visita? Si mi objetivo es corroborar que todas las personas que laboran y trabajan tienen título y cédula, entonces el objeto probablemente diga, constatar documentación legal de todos los que participan o todo el personal del establecimiento. Pero solamente ese es el objeto, no les pueden pedir otra cosa que no venga dentro del objeto, ¿ok? El alcance, ¿hasta dónde? Si yo trabajo en un hospital, a lo mejor el alcance es para todo el hospital o bien solamente para el área de quirófano o el área quirúrgica o el área de urgencias,
En el caso del consultorio, el alcance puede ser únicamente para todo el establecimiento de atención odontológica, ¿ok? Luego viene el nombre del verificador. Puede ser 1, 2, 3, 4 nombres en el acta, ¿sí? Pero ustedes tienen que corroborar que esos nombres sean los de las personas o el de la persona que se presentó con ustedes, ¿ok? Si se presentó Juan Gutiérrez Domínguez y en la orden no viene su nombre, ahí es un punto donde ustedes pueden rechazar la visita, porque esa orden o esa visita solamente puede ser realizada por Juanita Góngora Gutiérrez, ¿ok? Y Juanita Góngora Gutiérrez no se presentó con su credencial, sino fue otra persona. Ese es otro punto por los cuales ustedes tampoco pueden recibir o permitir que se les haga la visita. Entonces, por eso les digo, antes que nada, relájense, tranquilícense, lean. Primero van a solicitar la credencial, ¿ok? Luego la orden y van a leer la orden, a qué viene, si corresponde la fecha, si está bien mi domicilio, si está correcto el nombre del verificador o la verificadora o el inspector o inspectora, o si son varios, si está el nombre de todos los que se están presentando en mi establecimiento. Eso es muy importante. Por último, deben de constatar que esa orden esté firmada con una firma autógrafa, no una firma digital, ¿ok? Y de ahí pues ya empieza un proceso administrativo. Por eso les digo que nuestros procedimientos o los procedimientos se basan en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, ¿sale? ¿Por qué es importante que conozcan el propósito de las visitas sanitarias? Yo les comentaba hace un momento que es muy importante a qué vienen, qué me van a visitar o qué me van a pedir, porque puede haber varios objetivos o varios alcances, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una visita para orientación, ¿no? Una visita de fomento. ¿A qué me viene a visitar? Bueno, la visita es de fomento sanitario o de orientación. Sobre todo ahorita que estamos con lo de la pandemia, pues a lo mejor para orientarles cómo debe de ser el retorno seguro o cómo se debe hacer el triage para los pacientes, para poderlos atender, etcétera. Pero también puede haber una visita para solicitar la documentación, ya sea del personal profesional o incluso de nuestras asistentes o del todo el personal que labora en el establecimiento, en la clínica o en el consultorio, ¿ok? También puede ser la visita para verificar o constatar las condiciones sanitarias, cómo se encuentra el consultorio, si está limpio, si está cumpliendo con toda los señalamientos, si está cumpliendo con las áreas determinadas para lavado, desinfección del equipo, etcétera, etcétera, si está cumpliendo con toda la cuestión de la esterilización, etcétera, ¿ok? Otro objetivo también puede ser para verificar los insumos para la salud. Recordemos que un insumo para la salud es desde una gasa, agua oxigenada, una anestesia, resina, ¿sí? Todo eso son insumos para la salud. Y también hay otro apartado que vamos a ver a lo mejor rápidamente sobre los dispositivos médicos, que son lo que nosotros usamos, como un equipo de rayos X, la unidad dental, todo lo que viene siendo equipos, eso se maneja dentro de la Ley General de Salud como dispositivos médicos, ¿ok? Por eso es muy importante que sepamos a qué viene. Después de que ya leímos, constatamos que sí es nuestro domicilio, que sí está el nombre correcto, que sí está la fecha bien, que está bien el nombre de los verificadores o inspectores que nos van a hacer la visita, que ya leímos a qué viene, a qué nos va a visitar, nuestra obligación o nuestro derecho es recibir la orden, ¿ok? Recibimos y
Obviamente, en la copia que lleva el verificador o el inspector, pues le vamos a firmar de recibido. Es muy importante que se coloque el nombre de quien lo está recibiendo, la hora, la fecha, ¿ok? Y el cargo. ¿Por qué? Porque puede haber una clínica donde existan 4 o 5 colegas o dentistas o diferentes especialistas, pero solamente uno es el responsable sanitario, que podría ser el propietario o el director de la clínica, ¿ok? Este responsable sanitario es el encargado de verificar, constatar que todo esté como relojito, cumpliendo al 100% todos los lineamientos legales, ¿ok? Ahora bien, después de que lo recibimos, también tenemos el derecho, o tienen el derecho, de asignar a 2 testigos. ¿Cuál es la finalidad de los testigos? Constatar y verificar que todo lo que se vea, se oiga, se escuche, se detecte dentro de la diligencia o dentro del recorrido sea realmente lo que se va a colocar en el acta de verificación. Repetimos que es un acto administrativo y todo tiene que estar sustentado en este documento, ¿sí? También por eso les digo que es muy importante, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos les da ese derecho, ¿sí?, de asignar a los testigos. Es muy importante que asignes a sus testigos. Y bueno, después de que ya recibí todo eso, ok, ya tengo la visita, está correcto todo, ya asigné a mis testigos, ahora ¿con qué tengo que cumplir? Y ahí es donde ahorita sí, pues es muy importante que empecemos a tomar nota, ¿sí? Posiblemente por cuestiones de tiempo no podamos abarcar casi todos los puntos, pero vamos a abarcar o a tratar de abarcar los puntos o los rublos un poquito más importantes y que de una otra manera les va a dar una seguridad y tranquilidad en una visita. Bueno, antes que nada, siempre tenemos que dar aviso a la Secretaría de Salud, ¿sí? Este aviso de funcionamiento, como somos un establecimiento o los consultorios de odontología son establecimientos de bajo riesgo, lo que solicitan es un aviso de funcionamiento. No es así en una clínica o en un establecimiento, por ejemplo, que tenga un equipo panorámico. Ellos tienen que solicitar otro documento o otro permiso que se llama licencia sanitaria, que es un poquito con mayor complejidad, ¿sí? Porque se les piden obviamente ciertos parámetros para poderse otorgar esa licencia. Sin embargo, en los consultorios es un trámite muy sencillo, se puede hacer por la página oficial de la página de la Secretaría, perdón, de COFEPRIS, y ahí pueden descargar el formato, ¿sí? Y consta de 11 hojas. Esas 11 hojas no se tienen que llenar todas, son ciertos rublos, ¿sí?, que deben de ser llenados, y hay obviamente un documento en PDF donde los guía, los va llevando de la mano en qué puntos o qué puntos tienen que ser llenados, ¿sí? Ya sea si es una persona moral o si es una persona física, y realmente este trámite es gratuito siempre y cuando obviamente esté dentro de los 10 días después de la apertura. ¿Y en qué se basan los 10 días? A partir de que tú te das de alta de Hacienda, por ejemplo, el 14 de junio, tú vas a tener 10 días o puede ser 10 días antes o 10 días después, y pues hay un fundamento bastante amplio. Ahora, ¿con qué tiene que contar el responsable sanitario? ¿Qué debe de cumplir? Bueno, él tiene que dar en un rótulo exterior o tiene que colocar en un rótulo exterior su nombre, la universidad que le otorgó el título. Si es especialista, tiene que colocar tanto la cédula profesional de odontólogo general como la cédula profesional de la especialidad, su horario. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque también en el documento del aviso de funcionamiento y responsable sanitario, en ese documento que ustedes están solicitando a la Secretaría de Salud, pues les van a pedir esos datos. Si ustedes indican que abren de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y ustedes reciben la visita un lunes a las 5 de la tarde, pues obviamente
no los van a recibir. ¿Por qué? Porque su permiso que ustedes solicitaron, ustedes pusieron el horario en que está funcionando, ¿ok? Ese es otro dato muy importante, porque a lo mejor nos pueden encontrar en el consultorio a las 5 de la tarde, pero a lo mejor se fue a realizar la limpieza o desinfección o hacer algún encerado, por ejemplo, y no estamos atendiendo pacientes. Entonces, yo por eso es muy importante que debo de tener mi rótulo con mi nombre, la universidad que me otorgó el título, la cédula profesional y el horario. Eso es responsabilidad del responsable sanitario, vaya la redundancia por esta palabra. También, de igual manera, deben de contar con título y cédula a la vista del público. Muchas veces, pues es un poco complejo que nosotros tengamos nuestros documentos oficiales a la vista del público. Hoy por hoy, pues ya hay las copias a color donde los podemos poner en la sala de espera para que puedan ser exhibidos y también poder cumplir con este punto que nos pide ahora sí que la autoridad. Contar con un archivo actualizado de todo el personal, ya sea odontólogos, técnicos o auxiliares. Es muy importante que lo tengamos actualizado, ¿sí? Hoy por hoy ya muchos de nuestros archivos, incluso de nuestros expedientes, están ya digitalizados, ¿sí? Sin embargo, cuando tengan una visita, pues van a tener que presentarlos, ¿ok? ¿Por qué les hago esta mención? Porque en muchas ocasiones nosotros rentamos a veces nuestras unidades dentales por tener un ingreso y es válido, pero ¿quién es el responsable sanitario de ese lugar? Ahora, ok, tú puedes venir a mi clínica, puedes estar aquí, pero requiero de tu título, tu cédula. ¿Por qué motivo? Llega a pasar algo y desconocen a veces si realmente las personas que nos ayudan, que colaboran o incluso colegas no concluyeron su trámite de cédula profesional. ¿Y qué indica todo esto? Pues de que probablemente ustedes lleguen a tener alguna sanción por dejar o permitir que estén ejerciendo sin título y cédula. Eso es muy importante. No lo están pidiendo de manera física. Mientras tú lo presentes de manera digital, es suficiente, pero sí es muy importante. ¿Por qué los auxiliares? Porque muchas veces les voy a hacer un comentario aquí que yo creo que es muy exacto que lo comente. Tenemos nuestras recetas, que lo vamos a mencionar un poco más adelante, tienen características que solamente 3 áreas de la salud pueden prescribir medicamentos controlados. ¿Quiénes son? Son los odontólogos, son los médicos veterinarios y los médicos cirujanos. Nuestras recetas también pueden ser utilizadas para poder prescribir un medicamento psicotrópico. ¿Qué sucede? Que en ocasiones tomamos nuestras recetas como bloc de notas y ese bloc de notas, lejos de verlo como un documento legal, lo vemos como un papel más. Y en ocasiones nuestros auxiliares llegan a saber que ese documento es muy importante. Se nos llegan a extraviar algún blog, algunas recetas, y luego están o aparecen esas recetas en farmacias. A lo mejor no son nuestras firmas, ¿sí? Pero sí es nuestra receta, sí es nuestra cédula. ¿Y quién estaba o quién trabajó con su consultorio? No, pues Mari. Ok, y Mari que sí, bueno, era mi asistente y todo, pero ya no trabaja aquí. ¿Y dónde trabajaba? Por eso es muy importante siempre tener actualizado los archivos, tanto de los odontólogos como del personal auxiliar. ¿Ok?
Las características de la receta, si me amplían un poquito la imagen, gracias, son las siguientes. Debe contar con el nombre y debe ser impresas. Recetario médico impreso, ¿ok? Debe tener el nombre del médico, la universidad que le otorgó el título, la cédula profesional de médico, odontólogo general. Si tiene alguna especialidad, deberá incluirla. Debe de tener el domicilio del consultorio. Obviamente debe tener con un apartado de fecha, es muy importante, y la firma. No me voy a meter en cuestiones de cómo se prescribe, porque eso sería otro tema. Sin embargo, es muy importante que las características de la receta lleven estos parámetros: nombre, cédula, universidad que otorga el título, fecha, firma y domicilio. Obviamente también, pues, deben de presentar o debemos de contar con expediente clínico o expediente odontológico. Recordemos que el expediente está compuesto de varios documentos y son documentos médico-legales, y esto está soportado en la norma 004, ¿sí? Y también obviamente nuestra norma 013 nos pide las características. No me voy a detener en esto porque aquí al lado mío tengo un experto sobre lo que viene siendo expediente clínico, el doctor Medrano, y qué tal si digo algo mal y ya me va aquí a tachar. Pero no, realmente no estoy descubriendo ni les estoy dando nada que no esté ya sumamente estudiado, y que todos son documentos públicos. Créanme que todo lo que yo les estoy dando no es algo que, tuve mucho que investigar. No, son documentos públicos. Simplemente lo que estoy haciendo es dárselo de manera resumida, de manera digerible, y que de una otra manera darle los puntos de mayor relevancia y mayor importancia para que ustedes estén tranquilos, ¿ok? En una visita. Debemos de contar con nuestros expedientes clínicos, ¿sí? Esos expedientes obviamente deben de contar con el nombre del médico, su cédula, y recordemos que todos los procedimientos deben de informarlo al paciente, ¿ok? Deben de darle su diagnóstico, su tratamiento, su plan de tratamiento, su pronóstico, pero debe de estar por escrito y debe de estar obviamente integrado en ese expediente, ¿ok? Es muy importante también informar al paciente sobre el diagnóstico, las posibles alternativas de tratamiento, las indicaciones, las fechas de cita, todo eso es muy importante que se los den y que incluso lo integren de que se le informó y que se le dio. Recordemos que el expediente, les vuelvo a repetir, es un documento médico legal y como tal lo tenemos que cuidar como si fuera nuestra acta de nacimiento. No le podemos cambiar nada, ¿ok? Todo está ahí. Nada podemos hacer si nosotros no le informamos al paciente. Todo en la historia clínica, el plan de tratamiento, el consentimiento debe de estar firmado. Recordemos que si es un menor de edad, debe de estar firmado por su padre tutor o es la persona que vaya a estar, un adulto, ¿ok? Nunca dejar en blanco esos espacios de la firma, es muy importante. El consentimiento, es un documento que nos puede quitar muchos dolores de cabeza, ¿ok? Y también, como lo marca la norma, debe de irse actualizando conforme el plan de tratamiento posiblemente se vaya modificando, ¿ok? Si nosotros teníamos planeado hacer una endodoncia, pero por alguna razón el paciente dejó de asistir, se sintió bien, etcétera, regresó después, ya no va, a lo mejor ya no sé, la endodoncia ya no es el tratamiento que nosotros habíamos puesto de inicio, va a tener que ser una extracción. Pues en esa modificación de tratamiento se anota en el expediente, se anota todo y tiene que ser firmado y autorizado nuevamente por el paciente. En una visita, ¿les pueden solicitar el expediente? Sí.
¿Se los pueden revisar? Sí. ¿Les pueden solicitar copia? Si la orden indica solicitar copia fiel del expediente de Juanito Pérez, lo tienen que proporcionar, ¿ok? Pero no se los deben de dar. El expediente es de ustedes o bien de la institución, ¿ok? El responsable sanitario es la persona encargada de que todo funcione perfectamente en el consultorio y dentro del consultorio están los expedientes, ¿ok? Si el paciente por alguna causa se tiene que ir de nuestro consultorio porque cambió de ciudad o porque así lo decidió, tiene la obligación el paciente o su derecho de solicitar un resumen, ¿sí? Un resumen clínico, y el responsable sanitario tiene la obligación de proporcionarlo, ¿ok? Un resumen, no el expediente, ¿ok? Eso es muy importante. Asimismo, también les van a solicitar que deben de contar con constancias de cursos de manejo de RCP, tanto para el odontólogo como para el personal que labora ahí. Todos deben de contar con un curso de RCP, ¿ok? Es muy importante que lo soliciten. Hay varias instituciones que lo proporcionan. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Playa del Carmen, que es donde yo radico, solicitamos a la Cruz Roja que nos apoyara y nos dio la capacitación a todos los socios. Nos dio obviamente una constancia y pues en una visita nosotros la presentamos y no tenemos ningún problema, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros como colegio podemos hacer. ¿Para qué? Para que ustedes también estén tranquilos, ¿sí? Y una de esas cosas es, por ejemplo, la información que hoy por hoy se está dando aquí, y otra es unir fuerzas para que nosotros podamos ayudar a nuestros colegas, socios o no socios, para poder mejorar el servicio de la odontología, ¿sí? Yo creo que si nosotros hacemos cosas en beneficio de todo el gremio, se va a ver muy beneficiada toda la población. Los insumos o los medicamentos que están dentro del consultorio deben de contar con registro sanitario. ¿Por qué se los comento? Porque probablemente en una visita les pidan que les muestren sus insumos, sus resinas, sus ionómeros, todo lo que nosotros coloquemos dentro de nuestra boca o dentro de la boca del paciente, pues debe de tener estas características. Y sobre todo deben de tener una fecha vigente. Si nosotros por alguna situación tenemos resinas que las llegamos a utilizar para un provisional, algo así, sepárenlas. No las tengan junto con todas las demás de fecha vigente. ¿Por qué? Porque si las encuentran, esos productos pueden estar sujetos a una medida sanitaria. En el artículo de la Ley General de Salud, en el artículo 41, marca la cantidad de la sanción en caso de encontrar un insumo caduco, ¿sí? Decía la diapositiva anterior que los insumos deben de tener fecha vigente y es en el artículo 233. Pero el 241, donde marca todas las sanciones, indica que si tú no cumples con el artículo 233, tú te puedes hacer acreedor a una sanción de 6,000 a 12,000 salarios mínimos. Entonces, si multiplicamos a cómo está el salario mínimo, pues estaríamos hablando de una cantidad bastante considerable que yo creo que pues nadie está dispuesto a pagar. Entonces, vamos a echarles por ahí un ojito a todos nuestros cajones, a nuestras gavetas. A veces tenemos, incluso ahorita que no tuvimos, o si tuvieron
muchos pacientes que bueno, y los que no, pues a veces tenemos insumos que nos van dejando, o los representantes médicos, algunos antibióticos, etcétera, que nos dan de cortesía para regalarle a los pacientes, no nos percatamos de esas fechas de caducidad y puede llegar una visita y tenerlas ahí. Y uno puede argumentar, pues es que no las uso, ¿no? No las uso, y estaban, pero estaban dentro de tu establecimiento, estaban dentro de tu consultorio, y por lo tanto tú eres el responsable de que nada de esto esté aquí. Por lo tanto, tú estás contraviniendo a un artículo de que no estás utilizando insumos vigentes. Y la sanción, pues la sanción es cara. Entonces, vamos a echar un ojito por ahí a las cosas que tenemos. No tiene nada de malo separar oportunamente en una gaveta especial y ponerle un pequeño letrero que indica insumo o producto caduco, listo para destrucción, o alguna leyenda que no se presuma que se utiliza para los pacientes. Les voy a dar, si me pueden ampliar un poquito, gracias, algunas características, que eso pues ya está más que escrito. ¿Se acuerdan que les comenté que hay una herramienta legal donde nos indica todo lo que debe tener el medicamento, que es el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, donde indica cómo debe ser un medicamento, qué características? Y bueno, debe de tener la denominación distintiva, la denominación genérica, la forma farmacéutica, la cantidad, el uso, las leyendas precautorias, ¿sí? Por ejemplo, no se suministra a menores de 12 años o no se suministra si está lactando, etcétera. Razón social del laboratorio, presentación del medicamento, la fecha de caducidad y el número de lote. Todas esas características son el etiquetado de que todos los productos de insumos para la salud deben de tener y con los que deben de contar. Si en algún momento, por alguna razón, ustedes detectan en su consultorio algún insumo que no tenga estas características, yo les invito a que lo separen y pase a formar parte de medicamentos en destrucción, ¿ok? Y para esto, ¿cómo vamos a saber si realmente nuestro medicamento tiene un registro? Es muy fácil. Nos vamos a ir, si tienen la oportunidad ahorita de por ahí buscar rápidamente algún medicamento, el que guste, con su caja, pueden buscar que tiene una clave alfanumérica. Esta clave es muy importante porque hay medicamentos hoy por hoy que a veces son así como que clonados o que no están registrados y dice registro en trámite. Esos que dicen registro en trámite no es apto que estén dentro de nuestro consultorio. Y bueno, va a tener un número consecutivo, las claves de designación con el tipo de medicamento, puede ser medicamento alopático, herbolario, etcétera, homeopático, ¿sí? Por eso tiene la M, puede ser la H de homeopático, eso es muy importante que ustedes también lo sepan. El año en que se otorgó el registro, las siglas de la Secretaría de Salud y la fracción o el medicamento la fracción a la que pertenece el medicamento. Recordemos, o si desconocen, los medicamentos o los insumos se dividen en 5 grupos. El 1, que es derivado de los opiáceos, que hace que tengamos la pérdida total de la conciencia, que por lo regular se utiliza en área hospitalaria, que está a base del opio. El 2 y el 3, que son medicamentos psicotrópicos. El 4, que son medicamentos que se deben de vender o surtir con receta, como los antibióticos, desinflamatorios, algunos analgésicos, que por lo regular es importante siempre prescribir con receta. El grupo 5 y 6, que se les llama medicamentos de libre venta, que eso los podemos encontrar incluso en establecimientos que no necesariamente tienen que ser farmacia. ¿Por qué? Porque
ya han sido estudiados y que esos medicamentos pues vienen todas las indicaciones, contraindicaciones, modos de uso, horarios prácticamente en su etiquetado, ¿ok? Por eso es muy importante que sepamos qué tipo de grupo de medicamentos tenemos en el consultorio, si tienen registro y sobre todo si están vigentes. Si no están vigentes, les invito a que los separen. Otra cosa que considero también muy importante que ustedes conozcan, sobre todo porque nosotros usamos lo que viene siendo todos los dispositivos médicos. Un dispositivo médico puede ser un ultrasonido, una máquina de rayos X, un esterilizador, una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Pero todos también tienen un registro, ¿ok? Y en ocasiones nosotros llegamos a comprar un insumo o un dispositivo médico y desconocemos que debe de contar con un registro. Y de igual manera, por ejemplo, va a tener un número consecutivo, una clave de asignación, un año en que se otorgó el permiso y el acrónimo de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, el que le corresponde para todos los equipos instrumental, etcétera, de carácter de uso odontológico, debe de tener la clave asignada por COFEPRIS, que viene siendo la E, ¿ok? Entonces, cada vez que compremos un equipo o un dispositivo, corroboremos que realmente tenga un registro. También es muy importante que contemos con un botiquín de urgencias, todos los insumos que marca la norma, ¿ok? Por lo regular, todos los establecimientos tienen un botiquín, pero a veces ni siquiera saben que debe de tener el botiquín. Y otra cosa muy importante que realmente, pues lo tenemos ahí, pues porque no lo piden, sí, pero también lo debemos de tener por cualquier emergencia. Y dos, que como no lo usamos, que por una parte es muy bueno, se nos olvida que esos insumos también tienen fecha de caducidad. Y cuando llegamos a abrir nuestro botiquín resulta que ya tiene pues fecha de caducidad vencida. ¿Y cuáles son los insumos que hoy por hoy debemos de contar en nuestro consultorio? Pues son los siguientes, ¿ok? Deben de contar con ácido acetilsalicílico de 100, de 500 miligramos, epinefrina, solución inyectable, carbón activado, salbutamol, un tanque de oxígeno portátil, eso no es a partir de la pandemia, eso ya era desde antes, y los insumos básicos que son gasas, tela adhesiva, incluso puntas nasales para el tanque de oxígeno, ¿sí? Una mascarilla. Obviamente no vamos a tener nada más el tanque de oxígeno ahí, sino con todos los complementos. Un glucómetro es muy importante porque también nos lo piden y se los van a solicitar con las tiras reactivas vigentes, ¿ok? Yo creo que todo eso es muy importante. Todo insumo, por ejemplo, un glucómetro es un dispositivo médico, ¿ok? Cuando lo compremos en la caja, ahí debe de venir el registro, ¿ok? Entonces, todo tiene un registro, todo tiene un porqué, todo tiene un lote y todo, por lo regular, tiene una fecha de caducidad. Ahora bien, la norma 05 nos marca cómo debe de estar con una infraestructura mínima nuestros consultorios. Este es un ejemplo, no necesariamente tiene que estar así distribuido, pero sí debe de contar con estas áreas. Ustedes lo pueden buscar. Aquí a lo mejor, más bien, la imagen es muy pequeña, no se alcanza a distinguir perfectamente bien, pero no quiero que se queden con la duda. Yo quiero que vayan a la norma 05 SSA 3 2016 y ahí pueden descargar el apéndice normativo de consultorio dental. Y ahí pueden ustedes ver con qué características de dimensión, de tamaño se debe de contar, ¿ok? Que el área de lavado, el área de esterilización, el área de entrevista, el área clínica, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es muy importante. Yo les invito a que lo ubiquen y no necesariamente, les vuelvo a repetir, tiene que estar así, tal cual. Es un ejemplo, es una forma de tener una normativa.
Ustedes los pueden hacer tan grande o tan pequeño como gusten, los pueden dividir de una manera física, con divisiones físicas, lo pueden hacer. Lo que sí es, si ustedes tienen un equipo para radiografías panorámicas, no puede estar dentro del área clínica. Eso sí, tiene que estar separado con ciertas características porque vienen personas especializadas a tomar las dosimetrías de cada pared, que en cada disparo se va tomando si hay fuga de radiación o no, ¿ok? Pero ese es otro tema. Aquí lo que me interesa es que ustedes conozcan que existe una norma donde nos piden los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento. Obviamente, dentro de la lista del equipamiento, nosotros estamos por lo regular sobre rebasados, así como en ocasiones nos piden todo lo que viene siendo la contingencia, que caretas, etcétera. Nosotros tenemos una norma de hace muchos años donde ya nos pedían careta antes de que nosotros entráramos en pandemia. Por eso, a los odontólogos, pues ya estamos como que más acostumbrados a tomar todas esas medidas de bioseguridad. Y les repito, aquí el instrumental que te piden es básico. Sin embargo, es lo que te van a pedir porque es lo que está escrito en una norma. No te pueden pedir algo más. Obviamente, si tú te anuncias como un endodoncista y no tienes equipo de rayos X, pues ahí sí estás haciendo algo mal, porque entonces, ¿cómo tú puedes diagnosticar y hacer un tratamiento? ¿Ok? Sí es muy importante que nosotros tengamos el instrumental y también bien definida en nuestro rótulo y en nuestro permiso qué servicios damos o qué servicios ofrecemos. Envolver el instrumental de manera individual es muy importante, te lo van a solicitar, te lo van a pedir, incluso lo van a observar al momento de la visita. Si lo tienen nada más así en charolas, no se los van a calificar bien, se los van a calificar mal. Por lo tanto, ustedes deben de presentar que todo su instrumental, ya sea metálico o de plástico, las cucharillas deben de estar envueltas de una manera individual. Es muy importante este punto, mis queridos colegas, porque deben de contar con testigos biológicos para garantizar de que su equipo de esterilización, ya sea autoclave o eléctrico, esté cumpliendo con la esterilización del instrumental. Y hay testigos biológicos que ustedes pueden meterlo en sus ciclos normales de esterilización y te van a decir si está cumpliendo realmente con la esterilización o no. Esos testigos, pues tú los puedes ir archivando. Cuando tengas una visita, te van a preguntar si tú realizas o aplicas testigos biológicos para el control de calidad de la esterilización. Los presentas, los llevas en un registro sin ningún problema y eso es suficiente. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, nada de lo que yo les estoy comentando está al aire, todo está escrito, todo está debidamente fundamentado y lo que queremos es darles prácticamente un resumen. Pasamos a otro tema también muy importante que es el RPBI o residuos biológicos infecciosos. Estos residuos biológicos infecciosos también tienen cierta normatividad y también son vigilados por la institución, ya sea por Semarnat o ya sea por la Secretaría de Salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes no había tanto control en este sentido y hacían lo que querían con los desechos biológicos. Se tiraban a la basura municipal, no había una conciencia incluso del ambiente. Hoy por hoy, pues incluso las empresas que se dedican a la recolección, pues están bastante reguladas y tienen que cumplir también sus lineamientos correspondientes. Un punto importante que les van a solicitar es que ustedes, así sea un cubículo pequeño, deben de tener señalada de una manera muy sencilla su ruta de recolección del RPBI.
Si bien es cierto que nosotros como odontólogos no generamos bastante RPBI, sí lo generamos. No importa la cantidad, pero lo generamos. Nosotros vamos a constatar que en la norma podemos incluso la recolección puede ser mensual o incluso bimestral, siempre y cuando el contenedor no rebase el 80% de su capacidad. ¿Ok? También es muy importante que todos cuenten, eso sí se los van a pedir, con un contrato de una empresa autorizada por Semarnat para la recolección de RPBI. No pueden decir, ay, es que yo me uní con el doctor de toda la cuadra y todos se lleva al consultorio que está al inicio de la colonia y ahí pasa el recolector. No, porque cada establecimiento, cada consultorio va a tener su recolección, su contrato y le van a dar un manifiesto. Ese manifiesto obviamente va a tener la fecha, va a tener el nombre del consultorio, el nombre del propietario, qué cantidad le recolectó, ¿sí? Y cuándo se lo recolectó. Porque si ustedes presentan una recolección, ejemplo, de septiembre del 2020 y la siguiente recolección de junio del 2021, pasó más de 6 meses, por lo tanto ustedes están incurriendo en una anomalía, porque la norma no te marca tanto tiempo para esa recolección. Es muy importante. ¿Qué hemos hecho? Me gusta darles algunos ejemplos de lo que hemos realizado en la Riviera Maya, que realmente nos ha funcionado bastante bien. Nos acercamos a una de las empresas para que nos pueda hacer la recolección, argumentando que pues nosotros también hacemos un pago adicional al municipio de la recolección de basura. Por lo tanto, nosotros hacemos un doble gasto de la recolección de desechos, ya sea municipales o de RPBI. Y la empresa, a lo que vienen siendo los socios del colegio, pues les hace un descuento bastante considerable. Estamos cumpliendo, estamos apoyando a todo el gremio odontológico, aunado que invitamos también a que los demás colegas se unan. Porque aparte es yo estoy segura que es una acción en pro también del ambiente. No nada más tenemos que pensar en que tenemos que hacer un pago, tenemos que pensar también en que la naturaleza necesita ser considerada y respetada. Por lo tanto, nuestra obligación como profesionistas es darle una disposición final y correcta a estos desechos biológico-infecciosos. Recuerdan que les comenté que también si nosotros tenemos insumos caducos, los podemos separar y darles disposición final. Estas empresas también se pueden llevar los insumos caducos. Cuando se utilizaban los líquidos de revelado, estas empresas también se llevaban esos líquidos de revelado para darles una disposición final. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar también ese aspecto, ser un poquito más profesionales en la disposición final de todo lo que nosotros desechamos. Hoy por hoy la odontología va avanzando y va a llegar en un momento dado que ya no se van a tener que tomar 10 impresiones al día, probablemente una. ¿Por qué? Porque las otras 9 van a ser escaneadas de manera digital y guardadas en un archivo digital. Por lo tanto, vamos a ayudar y contribuir también al medio ambiente, a la reducción pues, de materiales de impresión e incluso del yeso, ¿no? Otro punto también muy importante que les van a solicitar es la desinfección y también la desinfestación de nuestra área, nuestro consultorio o área clínica. ¿Ok? Es muy importante que cuando nosotros contratemos a estos prestadores de servicios de desinfección y de desinfestación,
deben de contar con una licencia, porque es importante saber que todos los pesticidas pues tienen un riesgo a la salud. Y podemos contratar a lo mejor a una empresa más económica, pero no está utilizando los químicos ideales o los químicos que deben de aplicarse en un consultorio dental. No es lo mismo hacer una fumigación a un restaurante que a una clínica o a un hospital. Entonces, por eso es muy importante contratar los servicios de una empresa seria, y aparte esa empresa debe de contar con el aviso de funcionamiento, la licencia sanitaria. Una disculpa, es licencia sanitaria. Después de que ya nos pidieron varias cosas, ya las presentamos, ya mostramos nuestros contratos, mostramos que tenemos título, cédula, que tenemos los expedientes a la orden, que tenemos todo dentro de las cosas buenas, pero por ahí hay algún detallito, algo así que no nos gustó y que de repente, ¿saben qué? No quiero firmar. Quiero comentarles que el no firmar el acta no va a tener o no va a perder la validez. Entonces yo les invito a que lean correctamente, a que si les faltó algo y no lo tienen en el momento, pero que lo presentaron al final de la visita porque encontraron el documento traspapelado, pónganlo, pongan ahí, ustedes van a tener unas líneas para que ustedes puedan manifestar lo que su derecho convenga, ¿sí? Si, no sé, me pidieron alguna documentación que no tenía y la presenté al final, si me trató mal el funcionario, si el responsable sanitario no se encontraba porque andaba en un congreso, pero fue atendida la visita por otro doctor. Todo lo que ustedes gusten manifestar lo pueden hacer, es su derecho. Recordemos que aquí les venimos a decir sus derechos, pero también sus obligaciones, ¿sí? Como las obligaciones ya se las comenté, de tener su aviso de funcionamiento, tener su contrato, tener los expedientes, tener tanto del personal que labora con nosotros como los técnicos y auxiliares, contar también con la recolección de RPBI, no tener insumos caducos, etcétera. Pues esas son nuestras obligaciones. Nuestro derecho es manifestar y yo les invito a que también hagan valer ese derecho, ¿ok? Si la autoridad sanitaria encuentra un consultorio que no esté cumpliendo, créanme que se van a hacer sujetos a unas medidas sanitarias o a incluso sufrir algunas sanciones administrativas. Dentro de las sanciones administrativas, pues está el apercibimiento o la amonestación, donde te diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no, tu esterilización no la llevabas correctamente. Sí me presentaste tus biológicos, pero llevas 4 meses que no corroboras que tu esterilizador esté cumpliendo su función. Bueno, ok, no es una anomalía tan grave, pero te estoy informando que tienes que cumplir, ¿ok? Puede haber una multa, sí, dependiendo, por ejemplo, ya les dije, si llegan a encontrar medicamentos fuera de la fecha de caducidad vigente, pues las sanciones realmente son bastante considerables en salarios mínimos. Dijimos que era la mínima era de 6,000 salarios mínimos, entonces pues sí es bastante dinero, ¿no? Por así decirlo. Y, por ejemplo, el artículo 418, al imponer una sanción, ¿sí?, la autoridad tiene que tomar en cuenta estos parámetros, los daños que haya producido o que pueda producir a la salud. Ejemplo, si nosotros hacemos una intervención quirúrgica, un tercer molar, pero no contamos con sutura, no contamos con radiografía, pues ese está haciendo un daño a la salud de las personas. ¿Por qué? Porque no está ni contando con el instrumental, ni con los insumos,
ni siquiera para poder dar un diagnóstico y ni siquiera firmó una historia clínica ni un consentimiento informado, ¿ok? También se tiene que ver la gravedad de la infracción. Si es una persona que por alguna razón en su receta se le olvidó poner el domicilio en su receta, pues no es una sanción o una anomalía tan grave, ¿ok? Las condiciones socioeconómicas del infractor. Aquí también es muy importante saber las condiciones para saber qué multa se le debe de aplicar o qué sanción, ¿ok? Y la calidad de reincidencia. Hoy te vengo a verificar, saliste mal en una situación y posterior en 2, 3 meses vuelvo a verificar y vuelves a salir mal en la misma anomalía, pues entonces incluso la multa puede llegar a ser doble. Las medidas sanitarias que se puede ejercer hacia la población normalmente son de manera inmediata. No tienen que esperar, mañana regreso y te aseguro tu insumo caduco. O mañana o en una semana regreso y te suspendo. No, si algo está mal en ese momento, se puede aplicar de manera inmediata la medida de seguridad. ¿Y cuáles son esas? Pues por lo regular llegan a ser suspensiones, pueden ser clausuras o incluso algún aseguramiento. ¿De qué? Puede ser de algún dispositivo, puede ser de algún medicamento, etcétera. Y pues prácticamente yo quiero agradecer al colegio, a la Academia de Restauradora la invitación, pero también quiero compartir una noticia que pues hace más o menos casi 2 meses recibimos la vacuna de parte privada de los odontólogos, y lo cual me da mucho gusto que muchos de los colegios que incluso se acercaron a preguntarme cómo lo habíamos logrado y me pidieron darles esa información, y yo con todo gusto se las proporcioné, porque a final de cuentas somos un equipo, somos un gremio. Hoy por hoy ya hay varios colegas del sector privado que pues están vacunados, ¿no? Y me da mucho gusto el que se hayan acercado a mí y sobre todo que me hayan dado la oportunidad de poderles orientar para el beneficio de la comunidad odontológica. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, sintonizando por esta página tan socorrida de nuestro Colegio Nacional. Y bueno, la pasión nace del corazón. Los límites son mentales. Así se dice en maya. Muchas gracias. Pues muy bien, doctora Liz. Bueno, siempre es un placer escucharte. Es uno de los temas que la doctora nos comparte el día de hoy ante esta situación que estamos viviendo, hablar de elementos como es la bioseguridad y a lo que en un momento dado se nos está condicionando, pero bien lo decía la doctora, el gremio odontológico con pandemia y sin pandemia siempre hemos tenido el cuidado y la probidad de estar al pendiente de esa seguridad de quienes atendemos, de nosotros mismos y de nuestras familias, ya que pues también tenemos una vida familiar y personal que cuidar, y si no estamos bien, pues no podemos ofrecer, ¿verdad? Claro. Liz, mira, por aquí me llegaron algunas preguntas, hay muchas de ellas, pero yo quise ser objetivo en ello, que consideré 5 de ellas básicamente, de todas las que nos han hecho, que en un momento dado las sintetizo y las objetivizo sobre esto. Y bueno, pues la primera es que me hacen aquí llegar es que qué diferencia es entre una visita sanitaria, una supervisión o una verificación sanitaria, porque algunos escuchan la cuestión de los términos, entonces tienen una gran duda, que qué es lo correcto en todo caso que se les realice. Pues normalmente, maestro, gracias por la pregunta, antes que nada, se denomina visita sanitaria,
ese es el término correcto. Como bien lo dice, algunos dicen inspección, otros visita, otro, ¿cómo dijo? Supervisión y verificación. Pero a final de cuentas, les vuelvo a repetir, ¿qué es lo importante que nosotros consideremos? Número 1, que esté el nombre correcto de nuestro consultorio, el domicilio, fecha obviamente acorde a la visita, el nombre de los verificadores o el verificador, el objeto, el alcance y obviamente que esté firmada, ¿no? Y por lo regular, al final de la orden viene un número telefónico donde ustedes pueden corroborar si efectivamente esa orden salió de esa institución. Les vuelvo a repetir, puede ser a veces en algunos estados, en algunos ayuntamientos, quienes hace la visita es una autoridad municipal, pero esa autoridad municipal es competente para ¿hasta dónde? ¿Hasta qué límite? ¿Ok? Una visita federal también tiene su gran amplitud, ¿no? Por eso es muy importante leer de qué dependencia viene, porque puede venir de Hacienda. Eso no necesariamente tiene que ser exclusivo de una visita sanitaria. A lo mejor nos metemos nada más en visitas sanitarias porque así se denominó el tema. Pero sin embargo, les vuelvo a repetir, son procedimientos administrativos y como tales tienen puntos no negociables que todas las actas o todas las órdenes deben de cumplir. Nombre, firma, etcétera. Bien, otra pregunta que nos hacen llegar, nos dice, muchos tienen dudas que si realmente para funcionar un consultorio dental tengan que gestionar una licencia sanitaria. Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, el funcionamiento de una clínica de especialidades dentales como tal, exhibida, manifestada, y que si nada más son avisos de funcionamiento o cuándo se deberá de gestionar una licencia sanitaria? Como lo comenté, doctor, las licencias solamente son para establecimientos o giros de alto riesgo. Como tales, el consultorio dental, aunque se haga cirugía bucal, como no tienen un quirófano, no se necesita una licencia, solamente un consultorio, un aviso de funcionamiento. Puede haber varios cubículos con diferentes especialidades, pero no realizan actos quirúrgicos u obstétricos. Esa es la gran diferencia. Bien, fíjate que aquí precisamente contemplando en la Ley General de Salud, y también viene otra pregunta en relación a eso, que si entonces los consultorios, aún con cubículos, pertenecen, privados, a lo que sería primer nivel de atención, que entonces la licencia sanitaria sería a partir de, eventos de riesgo, que sería un segundo y un tercer nivel de atención. ¿Se podría considerar la gestión? De hecho, sí, doctor. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí dentro del área odontológica prácticamente la gran mayoría de los colegas que utilizan un quirófano son los cirujanos maxilofaciales, por lo regular, ¿no? Sí. También puede ser los odontopediatras, los endodoncistas, porque pues hay pacientes tan nerviosos que prefieren que se les haga sus procedimientos sedados, ¿no? Entonces sí se requiere por seguridad también de los odontólogos que sean en un hospital donde tengan una licencia, pero vuelvo a repetir, para un consultorio solamente es un aviso y pueden descargar el formato en la página de www.cofepris.gov.mx. Ahí viene el link, viene el formato de aviso de funcionamiento, el trámite es gratuito, no así de una licencia que tiene costo, ¿no? Ok, fíjate que también nos hizo favor de estar pendiente, es un académico de una universidad, vamos a suprimir su nombre por confidencialidad, pero él está preocupado porque, pues tiene una escuela de odontología y que entonces que él que deba de tramitar siendo clínicas escuela, que entonces en este tenor que nos estás diciendo, si tiene que gestionar un aviso de funcionamiento como clínicas o licencia. No, un aviso con un responsable. Recordemos que de acuerdo a la norma 013 también indica que solamente el odontólogo o el responsable sanitario es prácticamente el que va
a dar el diagnóstico, el pronóstico, el plan de tratamiento, porque aunque estén los estudiantes ahí, debe haber un odontólogo responsable de toda la práctica odontológica de esa clínica o de esa escuela en odontología. Entonces, quisiéramos entender que definitivamente un funcionario, bueno, en este caso, si el dueño como director o el empresario necesariamente debe de tener un nombre en el cual se gestione como responsable sanitario y que acredite esa personalidad jurídica. ¿Eh? Sí, de hecho, por eso también tiene que dar de alta su clínica. Ok, sí, porque ese es el detalle que nos preguntan para muchas universidades o escuelas de odontología o inclusive facultades, que muchas veces se han encontrado que no gestionan el permiso, porque según esto se van por la licencia sanitaria, le piden una serie de requisitos. Esto es por las especialidades que tienen, pero al final son en formación, ¿no? Claro. Entonces se contemplan como clínicas, escuelas de pregrado, posgrado, y debe haber un responsable sanitario, que puede ser el director o no sé, al que en un momento dado dueño eso, pero que se acredite esa personalidad jurídica, ¿no? Así es. Como cirujano dentista. Sí, porque la ley es muy clara y es de cumplimiento a nivel nacional, ¿no? En todo el territorio mexicano, pues se debe de cumplir con que todo establecimiento público o privado deben de dar aviso. Ok. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante con eso de los seguros de responsabilidad profesional que se dieron como empresas de litigio. Nos dicen que si realmente para sentir seguros, según esto, que aquellos que están laborando pues dentro de una clínica o consultorio dental ante estas situaciones que se presentan luego como controversias médicas entre los profesionales y los pacientes, que si tú recomiendas, y bueno, como profesional también en el área de derecho, que se tenga, gestionado un seguro de estos que tanto ofrecen de responsabilidad profesional, o qué recomiendas tú en el caso de aquellos que, bueno, pues sientan una seguridad con todo esto que has compartido. Pues, doctor, yo soy muy respetuoso de todas las empresas en ese sentido, porque cada quien va a defender, ¿no?, lo que considera, ¿no? Muchas veces uno dice, ay, ¿para qué compras un seguro? Pues para no usarlo, ¿no? Para eso es un seguro, para no usarlo. Pero si yo tengo las herramientas, los conocimientos, y yo sé que estoy haciendo bien las cosas, y tengo, sobre todo, esto es por el expediente clínico, por lo regular, ¿no? Es donde nos pueden ahí como que dar un tropezón, ¿no? Pero la norma es súper clarísima. Yo creo que aquí les invitaría a todos los que nos están viendo que chequen la norma 04. Ahí viene claramente cuáles son los formatos, cómo se debe de redactar, qué debe de tener. Y lo único que hay que hacer es tenerlos y aplicarlos en nuestra consulta. Porque el conocimiento lo tenemos, simplemente que no nos dedicamos mucho a hacer esas anotaciones, esas observaciones de suma importancia que nos van a dar la tranquilidad. Pueden contratarlos, sí, si ustedes se sienten más cómodos, pues estamos en un país libre, afortunadamente, y cada quien decidirá cómo quiere su protección, ¿no? Pero no hay mejor protección que la que uno sabe y tiene el conocimiento. Sí, bueno, yo aquí haré un comentario, también el manejo de todo lo que son los lineamientos jurídicos administrativos. Yo creo que siempre el estar enterados, informados adecuadamente, y bueno, y aquellos que estamos colegiados, siempre hay una asesoría jurídica, ¿verdad? Claro. En relación, y yo creo, como dices, es mejor prevenir que lamentar. Sí. Y yo creo que sí debemos, así como nos capacitamos en todas las áreas médico-técnicas de la odontología, de la especialidad, yo creo que también deberíamos de preocuparnos un poco por estos aspectos jurídicos, legales y administrativos, pues por lo menos para que estemos enterados de la situación y ya, como dices, quien decida tener un seguro adelante, pero por lo menos sepamos que cuando llegue una autoridad con una orden, un oficio, ya sea de verificación, claro, o de Hacienda, pues sepamos cuáles son nuestros derechos, ¿no?, y nuestras obligaciones. Sí. Para de esa manera, yo creo que aquí, doctor, siempre el área de derecho es un poquito densa, compleja, es muy de arrastrar mucho el lápiz, de leer, de interpretación, ¿no? Pero sí es muy importante, mis queridos colegas, que
lo que hoy a lo mejor compartí con ustedes es una cosa muy escueta, muy acotada, se podría decir, pero creo que son los puntos donde por lo regular a veces hay un poquito de fallas, y son los puntos donde a veces las sanciones son altas. Entonces, si nosotros tratamos de llevar a cabo y cumplir con lo que hoy se mencionó, creo que nos va a ir bastante bien. Y les vuelvo a repetir, no tengan miedo, ustedes tranquilos, lean. Siempre impone, claro que sí, o sea, impone el que alguien ajeno entre, nos supervise cualquier cosa, ya sea Hacienda o municipio o protección civil, pero si nosotros nos informamos, estamos con la mejor actitud y disponibilidad de cumplir, créanme que les va a ir muy bien, porque a veces el conocimiento, ay, bueno, a mí nunca me va a pasar, o ay, no creo, aquí nunca pasan. Entonces, vamos a tomarlo con una actitud positiva, de confianza, sobre todo eso, que lo que queremos aquí en esta plática es transmitirles esa confianza para que ustedes puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones. Y les vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser una visita sanitaria, puede ser una visita de cualquier índole, ¿ok? Pero recordemos que nadie puede ser molestado en nuestra persona, en nuestra casa, en nuestro consultorio, sin una orden debidamente bien fundamentada, ¿ok? Claro, sí, porque hubo otra pregunta por ahí que nos decían que si realmente que lleven la orden y piden pasar, sabemos que el consultorio pues es una propiedad privada, ¿no? Claro. Al final, que si se les debe de permitir o hasta que no se lea en la parte de afuera del consultorio de la clínica y estar seguros de todos estos elementos que nos has compartido, se les pueda dar ¿cómo se llama? Acceso, porque inclusive en ocasiones han llegado, y muchos lo dicen, cuando ellos tienen una actividad clínica, ¿no? Uh-huh. Y a veces algunos han sido represivos en que a fuerzas en ese momento se tiene que llevar a cabo la diligencia, ¿no? La comisión de la orden, sí, bueno, pero es que yo tengo pacientes aquí, están atendiendo dentro, etcétera. ¿Qué se pudiera recomendar ahí, digo, sin faltar y caer en una discusión, ¿verdad? Sí, obviamente, siempre hay que ver, a veces el funcionario pues llega a la sala de espera y ahí es donde nos presenta ya la información, y obviamente si está el clínico operando, hay dos cosas. Uno puede ser, ¿sabe qué? Permítame, estoy terminando mi paciente, me puede esperar un momento porque yo tengo toda la documentación, o bien puede ir iniciando a hacer la visita en la parte administrativa, como el nombre, los testigos, la hora, etcétera, etcétera, y la asistente puede ir presentando alguna documentación que le vaya solicitando. Por eso también es muy importante que orientemos a nuestro personal auxiliar cómo atender una visita de cualquier tipo, les vuelvo a repetir, ¿no? Irla orientando, y ya cuando pasen al área clínica, que es prácticamente donde se va a revisar la gran parte de las cosas, pues ya va a estar más disponible el clínico de poder continuar con la diligencia, ¿no? Ok, es en ese momento. Hay otra pregunta ya casi para concluir, donde nos dicen que si se le puede solicitar al supervisor que vuelva el día siguiente, y eso pues para atenderlo ya con un ambiente más relajado, porque luego a veces también eso asusta a los pacientes, que a muchos les ha tocado que se asustan los pacientes, pues porque ven que llega una autoridad, a veces la actitud, la energía y de alguna forma pues una visita de cualquier supervisor o autoridad pues siempre crea tensión, ¿no? Que sí se les puede pues solicitar que pudieran pasar otro día y que con mucho gusto se lleve a cabo Es raro porque, le vuelvo a repetir, doctor, en ocasiones si su aviso de funcionamiento indica que está abierto de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde y el verificador llegó a las 3, por ejemplo, el verificador o el inspector o el funcionario puede esperar un tiempo considerable para la visita. En ocasiones sí le llegan a dejar un citatorio posterior, pero no están obligados, O sea, está obligado el establecimiento a atenderlo. ¿Sí pueden dejar citatorios? Sí.
pero también como es en un horario donde usted pues está abierto, sí se puede atender la visita. Ok, ¿sería acaso un acuerdo en ese momento, ¿no? De Sí. partes, así como para que no me niego, sé Claro. cuáles son mis obligaciones, permítame, estoy ahorita con esta situación, deme la oportunidad de mañana o más tarde, no sé, yo sé que mi horario es este. Yo creo que ahí ya es de partes, ¿no? Sí, De también. llevar al acuerdo. Sí, pero en sí se hace la visita. Ok, bien, bueno, y ya nada más, pues pedían tus datos. Ay. Ahora sí que doctora Claro. y licenciada, orgullosamente, de veras que tengamos, bueno, pues siempre a veces la inquietud de tener 2 o 3 carreras son importantes y más en estas áreas de la salud, ¿no? Pues yo creo que Entonces, todas. sí. Otra cosa que yo creo que también deberíamos de estudiar sería contabilidad. Claro, sí, no, es otra de los... Sí, es otro de así como de las cosas que yo creo que sí es muy importante, ¿no? Que sepamos un poquito más también de nuestros derechos fiscales, porque, híjoles, a veces es como que un viacrucis también por ahí. Sí. Sí, hay varias áreas. Nosotros como del área de salud somos como que más humanitarios, más, o sea, como que no nos fijamos tanto en las cosas de derecho, ¿no? O sea, somos así como que más, yo sé atender muy bien a mi paciente, sí, pero llevas muy mala contabilidad o no llevas tus expedientes en orden y cosas así, y eso nos puede llegar a acarrear problemas, ¿no? Pero pues para eso estamos en el colegio, ¿sí o no, doctor? Claro, aquí tienen asesoría. De hecho, ya ha habido pláticas para el doctor que nos hizo la pregunta sobre aspectos fiscales. Efectivamente, ya se han presentado, es cuestión de que lo vea en lo que es la parte de videoconferencias. Por ahí vino un contador público, José Ramón Tato, si no me imagino, hace como un año, Sí. y habló de una manera muy clara, muy práctica, sobre todos esos aspectos importantes. Y si no, bueno, pues los ponemos al contacto. En tu caso, bueno, piden que si en un momento dado tu correo electrónico para Con todo enviarte gusto. algunas dudas y esto, que si era posible, bueno, pues tener un contacto contigo, ¿no? Claro Pues, que sí, les doy mi correo electrónico, es LIZUNAM-10 Soy de la generación de Hotmail. Ok, si no lo quieres volver a repetir, por favor. Claro que sí, doctor. Es LizUNAM-10 Ok, ahí, ¿verdad? Y cuando gusten los esperamos en el corazón de la Riviera Maya. Ah, no, pues ahora sí que nos va a dar mucho coraje ir por ahí. Sí, no, sí, sí. Liz, he de comentarles que la doctora Liz es una excelente profesional, cooperadora y muy, muy compartida de sus conocimientos, como muy solidaria con el gremio. Ella consiguió esto que no es tan fácil. Ya algunos colegios por ahí hemos recibido aquí en el Central, que efectivamente están gestionando lo que a orientación les dice Liz, y que pues te agradecen mucho, creo que lo han hecho también tu parte. Sí, no, y no pues tiene nada que agradecer. En verdad, yo en algún momento les dije que todo suma y las grandes cosas se empiezan con pequeñas acciones, ¿no? Y si tú no compartes el conocimiento, tú no compartes lo que eres, pues no, o sea, como que ¿para qué estamos aquí, no? Si no se comparte, no sirve de nada. Te agradecemos mucho, Liz. Bueno, pues finalmente vamos a concluir, Leo, por tiempos. Los esperamos el día martes. Recuerden que es martes de café para todas las semanas, y también lo que son los ciclos de videoconferencia. Hoy le tocó a Academia de Restauradora tener pues como siempre, un ponente de calidad en todos los sentidos, personal como profesional, y celebro su amistad también de Liz. Gracias, aquí. doctor. Y bueno, pues claro que sí iremos por allá a la Riviera Maya. Ay, si me permite, quiero mandar un saludo. Adelante. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a todos los colegas, a la doctora Rocío Regalado, que también ha estado muy al pendiente. Yo le quiero agradecer a todos, y sobre todo a todos los socios del Colegio de la Riviera Maya que han seguido participando y confiando, y muy en especial pues a nuestro nuevo presidente, que yo sé que está haciendo las cosas bastante bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, nos despedimos con este agradable sabor de conocimiento que nos ha dejado Liz. Y bueno, pues lo dicho,
estamos aquí, las puertas del colegio siempre abiertas, igual que de la academia y todos sus filiales que tenemos a nivel República Mexicana, y los esperamos para los siguientes. Estén pendientes de los anuncios que tenemos en la página del colegio. Y bien, pues no más nos resta más que darle las muy buenas noches y nos veremos para la próxima. Gracias, buenas noches.